se hace sola por el sol, el mar, el agua salada y la tremenda brisa, como porque es un desierto. Arabia es un desierto. Pero es tan importante, me hizo pensar en esta mañana mientras oían los hermanos lo que es el Señor, ¿no? Por eso es que esas multitudes, aunque no eran salvadas, esas enormes multitudes que oían al Señor, se sentían retenidos. Esa es la expresión, la sal de la tierra. Ha venido ocupando en todo el tiempo la presencia de la iglesia, el entrar realmente en ese contenido de esa sal. Y es que ello nos hace pensar no solamente en los ingredientes, la importancia de lo que es la sal para la tierra como tal, sino que nos hace pensar en nosotros mismos. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de que la sal conserva las cosas, ¿cómo está nuestra amistad? Nuestro compañerismo, el aprecio entre nosotros mismos, esa pureza que debe de reinar entre nosotros. ¿Por qué tenemos que tener miedo que por delante es una cosa y por detrás puede ser otra, hermano? O eso no lo vivimos. Yo deseara de verdad gozar de esa vida pura que si yo le saludo a usted con cariño, lo abrazo, que sea de verdad y que no que por detrás yo pueda tener un veneno. Hermano, que el Señor nos libre, que podamos tener esa experiencia vivida. Ahora, la sal brilla, ojalá que nosotros brillemos. Si usted no le ve brillo a la sal, pero póngala al sol. Entonces, así es el creyente. Nosotros brillamos si tenemos contacto con el Señor. Si lo que tenemos contacto es con la política, imagínese usted. Hay que empezar a orar para que esa persona sea salvo, porque lo que creemos que no es ni creyente siquiera. Pero no es que la política no nos está afectando, hermanos. ¿Cuántos hay de la oposición? No hay. ¿Cuántos hay del otro bando? No estamos contaminados con eso, hermano. Pero yo quisiera saltar rápido a la luz. Qué hermosa es la luz. ¿Y sabe lo que nos invita? En Caracas no, porque en Caracas casi no se puede contemplar la belleza de una noche. Una vez quise aprovechar, andaba en una carretera montañosa y se me apagó la camioneta a las 10 de la noche. Y yo dije, yo voy a aprovechar de ver las estrellas, porque siempre pensamos en ver las estrellas. Eso se aprovecha en las horas más oscuras. Abrí la puerta y cuando abrí la puerta sentí que pasó, no sé qué ave fue, pero era grande. Cerquitica. Y yo, no, ¿qué va? Me meto para adentro otra vez, no vaya a ser que me lleve la cabeza por delante. Perdí la oportunidad. Pero qué hermoso es ver, si usted ve en la noche, ese es un desafío. Esa es una batalla, un enfrentamiento. La oscuridad que no se puede esconder. Pero la luz de las estrellas, y usted se pone a ver que hay un enorme espacio en esa oscuridad, pero hay una constelación. Y yo digo, qué hermoso sería ver que el Señor desde el cielo, en su omnipresencia, ve regada por la tierra en esa oscuridad, candeleros encendidos. Hermanos, nosotros tenemos problemas en Caracas. Yo quiero dar ahora a lo mejor unos anuncios durante un espaciecito ahí. Pero tenemos que ver problemas en Caracas, no hayamos cómo hacer para pensar en nuevas obras. Si usted tiene su casa, díganos si la quiere vender para ver si podemos comprársela para pensar en una obra nueva. A ver qué hacemos, porque esa luz no se está impartiendo en este mundo, en esta ciudad oscura. Como dijo don Samuel, en este tiempo es que debemos de enfrentar ese desafío, tanto demonismo, tanto satanismo, tanta brujería, tanto santerismo.
Y los hermanos que predican, y no solamente los misioneros, las asambleas que tienen hermanos que predican, y si no los tienen, pídaselo al Señor, porque la asamblea tiene que tener sus predicadores. Deben predicar, anunciar, es un desafío a las tinieblas. Y en este tiempo yo creo que es un tiempo valioso, porque es en el tiempo malo cuando, ¿sabe cuándo el soldado demuestra su valor? En tiempo de guerra. No es cuando el tiempo está así, casi dormido, como una vez que yo salí del hospital militar. Yo no sé qué le harían el superior, pero yo venía a las 10 de la noche de visitar a un enfermo. Pasé por un lado, el soldado ni sintió cuando pasé, estaba roncando. Que el Señor nos ayude, porque a lo mejor así es que yo estoy en este tiempo, estoy roncando, dormido, y las almas perdidas. Pero yo dije que iba a hablar poquito, porque tenemos una sección muy importante. Yo quisiera hacer una pregunta. Antes voy a decir que cuando estuvimos en la reunión que se habló para el tema de los cultos en las asambleas, se cogió este tema del Sermón del Monte y no quisimos como seccionar los temas acá para cada asamblea, sino que se dijo que mejor era ir tocando los temas que, vamos a suponer, si los 3 temas se agotaron hoy, bueno, está bien, pero si no se agotaron, mejor es dejar el siguiente tema para el próximo estudio en otra reunión. Pensando que los temas son extensos, hay mucho que decir. Y yo quería preguntar, porque la idea aquí es que nosotros somos súbditos del reino. Y hay una referencia a la sal en relación al pacto de sal. Esas palabras que Abías le dijo a Jeroboam. Él le dijo: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Estoy citando segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Ahora, aquí tenemos un reino que se le dio a David para siempre, bajo pacto de sal. Mi pregunta es, si este reino de David está relacionado con el reino al cual nosotros somos súbditos. Mientras nuestros hermanos piensan para ayudar en la pregunta de don Misael, considerando, hermanos, algunas otras propiedades de la sal. Ya hemos escuchado una gran propiedad utilizada en aquel entonces, donde no habían refrigeradores, como preservante, preservando las carnes, los alimentos. Investigando un poco en el caso, la manera como actúa la sal como preservante, ella es, por ejemplo, entra en contacto con la carne y deshidrata las bacterias, no las hidrata, y de esa manera mueren las bacterias y no permite que siga la corrupción. De esa manera nosotros como sal no vamos a hidratar las bacterias espirituales. Si estamos en nuestro trabajo, lugar de estudio, en el liceo, en la universidad, y hay un grupo de personas
hablando con chistes doble sentido, groserías, no nos vamos a sonreír, así sea el jefe. Que si venimos llegando a una reunión y varios están allí con algún tema grotesco, se callan. Llegó fulano, llegó fulana. No ha perdido su propiedad como sal. Que si hay conflictos entre dos o más personas, nosotros como sal, procurando ser preservantes, no vamos a alimentar un sentimiento de odio, de rencor. De esa manera, siendo preservantes, no alimentando aquello que va a causar más daño, de la manera como trabaja la sal. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado. Pero entendemos quizás que esta sea una de las interpretaciones primarias que pudieron comprender ellos allí, pero es impresionante considerar lo rico de este recurso mineral, el cloruro de sodio. En la medicina, por ejemplo, es empleado como un poderoso antiséptico para tratar las heridas. Y cuando es untado en las heridas, y en aquella época se empleaba, causaba una gran ardezón, pero atacaba la herida para desinfectar. Aquí entendemos que la figura es en relación con el mundo, pero algunas aplicaciones aún entre nosotros como sal, unos con otros, tratando heridas que al momento pueden doler, palabras, consejos, puede picar, puede arder, pero procurando sanar esa herida. Es empleado también en algunos pacientes para incrementar la presión arterial. Hombres y mujeres en el mundo perdidos, ¿cómo están nuestras predicaciones? Corazones que parecieran que están muertos, que como sal se incremente la presión arterial de esos corazones espirituales que están muertos. Me impresionaba considerar, leer que es empleada aún en la industria textil la sal. Y me llevó a recordar, no es que sea tan viejo, pero yo creo que ahorita se está volviendo nuevamente ese, utilizar el biki-biki. Muchos utilizaron el biki-biki y eso llevaba sal. Cuando se cocinaba el biki-biki para teñir la ropa, Yo llegué a hacerlo en alguna ocasión en bachillerato para teñir algún pantalón. Se cocinaba con agua y se le empleaba mucha sal. Porque la sal fija el color. O sea, lo que es negro no lo iba a dejar negro, claro, es negro. Si era azul, vamos a teñir algo, la sal hace, esto es azul y le demuestra que es azul por completo. El creyente como sal no va a procurar disfrazar el color de algo. Lo que es pecado es pecado. Lo que es negro, lo que es blanco es blanco. Era empleada y puede ser empleada como un poderoso fundidor de hielo. Mezclada con agua, sobre cantidad de hielo, derrite el hielo inmediatamente. Hermanos, somos los únicos que podemos derretir tantos corazones que están fríos, helados, indiferentes al mensaje del Evangelio. Somos la sal. Ese artículo allí definido, la sal. No una sal como si hubiesen distintas. No hay programas sociales en este mundo que van a transformarlo. No hay programas políticos, económicos. En las plantas, la sal al caer en una tierra la esteriliza. Y cuando don Amisal hablaba del pacto de sal, pensaba más bien en la ciudad que fue sembrada en sal, Siquén, Jueces capítulo 9, verso 45. Esa sal podía llegar muchas veces a las casas de un palestino, y en ocasiones esa sal podía venir mezclada con yeso, como veíamos de don Rubén, característico de esa sal del Mar Muerto. Y cuando muchas veces la sal venía tan mezclada con yeso, perdía todas sus propiedades. Tenía que ser echada fuera de la casa, pero había que tener el cuidado de no echarla en cualquier lugar. Era echada junto al camino, hollada por los hombres. Algunos señalan que era empleada en el templo, para que cuando llovía sobre ese piso de mármol no fuese resbaladizo. Allí era empleada esa sal. Pero había que tener cuidado dónde echar esa sal.
que se había desvanecido, se había hecho insípida por haberse mezclado. No creemos que una sal buena, pura, que valía, era echada en cualquier lugar. Posiblemente esa sal que Abimelech echó allí en Siquén fue una sal mezclada, que ya no servía, para traer juicio sobre esa ciudad y no hubiese fruto. Hermanos, tristemente, sal insípidas en este mundo, creyentes que se han mezclado con el mundo, han llegado a terrenos donde se está trabajando y han esterilizado ese terreno. Su mal testimonio ha cerrado las puertas del Evangelio para muchos en un lugar. Ha esterilizado la tierra. ¿Cuántos escándalos de líderes en este mundo religioso y de las denominaciones? Que el Señor nos guarde no solamente de ser insípidos, sino de que siendo insípidos, un creyente que haya perdido la propiedad pueda caer en un terreno y esterilizar ese terreno, de tal manera que otros les sea difícil, por no decir imposible, llegar a los pies del Señor. Para yo ser como Él, mejor no ser cristiano. Y añadiendo otra característica de la sal es que la sal produce, cuando hay cantidad, la densidad de sal es mayor, se produce más flotabilidad en el agua. Es más fácil flotar en el mar que en agua dulce. ¿Qué es lo que ayuda a la flotabilidad en el mar y no tanto como en un río o en un pozo? Es la sal. Y es tan así que en el mar muerto la gente se puede meter más lejos de la orilla porque es muy fácil flotar en el mar muerto por el contenido de la sal. El contenido de la sal de esas aguas es mayor. Y hay una lección: la sal nos ayuda a soportar el peso, las cargas. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra. Debemos soportar las cargas unos con los otros. Hay cargas que mi hermano tiene. Yo como sal debo ayudar a soportarla, a que él pueda soportar esas cargas. Este mundo necesita de ser ayudado. Sus cargas son muchas. Nosotros tenemos el mensaje. Pero quería mencionar el versículo 16. Esas buenas obras son buenas, hermosas, atractivas. Pero la gloria no es para la sal. La gloria no es para la luz. ¿De quién es la gloria? De vuestro Padre. No es atraer gloria para mí. No es que lo que yo hago y la gente me distingue y la gente me señala como un buen vecino, un buen trabajador, siempre buscando la gloria de Dios. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está diciendo que son la sal de la tierra y que son la luz del mundo. ¿Qué características tenían aquellos hombres? O sea, me llama la atención es la consideración de a quién se le está diciendo que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Como oímos al principio que la enseñanza tenía que ver con el procurar que fueran los discípulos realmente que les llegara ese mensaje claro y que el Señor deseaba darle. Pero entre ellos identificamos a quienes: 4 pescadores, un publicano, gente de lo menos apreciada en esa comunidad judía. ¿Y de dónde venían? Eran galileos, gente que se identificaban como incultos, sin letra, como encontramos en el libro de Hechos. Provenir de Galilea no era precisamente el mejor lugar, porque Galilea
era el lugar más apartado del templo, el menos religioso consideraban ellos como tal, y era el que más cercano estaba de los gentiles. Y cuando hay una expresión que dice Galilea de los gentiles, y cuando señalan a Pedro, cuando negó al Señor, ¿qué se le dice? Porque eres como ellos, hablas como ellos, no eran apreciados como tal. Y hay una gran necesidad que está implícita en lo que hemos estado oyendo en la mañana, de dar a conocer el mensaje de salvación, de vivir vidas santas y agradables delante del Señor, que son testimonios mudos en cuanto a lo que creemos y hacia dónde hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza. Pero muchas veces consideramos en esa necesidad realmente de propagar el mensaje del Evangelio, ¿quiénes deben hacerlo? Y consideramos realmente que deben hacerlo quienes, los más elocuentes, los más cultos, los más preparados. Pero no fueron estos quienes recibieron ese mensaje, quienes se les está diciendo que son la sal del mundo y la luz del mundo. ¿Y cuál es la expresión que encontramos en 1 Corintios? 1 Corintios capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y no lo que es, para deshacer lo que es. Y muchas veces nos abstenemos de dar a conocer el mensaje del Evangelio porque consideramos que no somos lo elocuente que es aquel o aquella persona para dar a conocer el mensaje de salvación. Fue lo vil, lo menospreciado, a quienes Dios escogió realmente para dar a conocer el mensaje de salvación a tantos que lo están necesitando allá afuera. Pregunta, que él mismo la responda y entonces usted hace una medida de gracia. Se le olvidó algo, la pregunta que usted hizo de él. Cuando un alumno está en clase y pregunta a su profesor algo, ¿la responde el alumno o la responde otro? Yo tuve un maestro de clase bíblica que él hacía que uno respondiera, lo iba llevando hasta que respondiera, no, hermano. Pues, usted preguntó que si ese pacto de sal, ese reino basado en un pacto de sal, es el mismo que nosotros pertenecemos. El hijo de David, heredero del trono de David, es el hijo de Dios que se encarnó. Según la carne, tenía la carga genética de María, de David, de Adán. Era un ser humano. Y ese es el reino que ya nosotros pertenecemos. Y resulta que nosotros tenemos más privilegios que el mismo David. Y el más privilegio que los mismos que se van a convertir después, que Abraham, que Moisés, porque nosotros somos la esposa del rey, del Cordero. Su reino sempiterno no tendrá fin cuando él se siente en el trono de David su padre. ¡Qué maravilla es ser salvo! Allí se justifica esa palabra así, con mucha reverencia. Uno dice, alabado sea el Señor, que es lo que significa. Entonces, hermano, ya le dieron orden que ya se acabó el tiempo.
Bueno, perdonen la falta de capacidad mía, no sé cómo van a hacer con lo demás, pero los versículos siguientes es la introducción para lo que el Señor habla desde el versículo 21. No se trató nada del versículo 17, así que versículo 17, apreciados hermanos y hermanas, para... Del versículo 17 al 20, hermano Samuel así trató, pero no se ahondó, Ya, que no se sienta mal. Muy bien, sí, yo oí un poco, sí, de nuestro hermano Samuel Rojas que dijo algo de ese versículo 17 al 20, pero queda mucho, pues. Y me parece que versículo 17, hermano, para Altagracia y Orituco, el 11 de mayo, en Altagracia y Orituco, en la voluntad del Señor. Acuérdense los hermanos de Ocumare, Charayaba y La Mata del vino. Una cosa, quiero decirles pues que un hermano nos va a pedir en oración, va a dar gracias por los alimentos y luego cantamos una estrofa de